Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. A ver, esto de las Afores, creo que la gente, de por sí, la gente que tiene invertido su dinero en una Afore ha perdido gracias a la caída de las bolsas de valores, tanto de México como de Estados Unidos, porque gran porcentaje de tus fondos que están en el retiro, para el fondo del retiro, las Afores las invierten en instrumentos de renta variable que están en las bolsas de valores, en fondos de inversión, etcétera. Entonces, además de estar castigados así, ahora viene la ocurrencia de un diputadete de Morena que dice el gobierno debería manejar con la eficiencia con que ha manejado la CFE y Pemex. Y todas las empresas que llevaron a México a la quiebra en el 82, porque la gente joven no se acuerda. En 1982 la quiebra nacional se debió a que más del 80% de la deuda externa la habían generado las muy mal administradas y corruptas empresas propiedad del gobierno, que después se vendieron y no fue, como dice el presidente, un saqueo de los bienes nacionales que se quedaron con la riqueza. No, la mayoría de las empresas estaban bien quebradas y las compraron algunos empresarios, unos pudieron hacer que sobrevivieran, otros las tuvieron que cerrar. El gobierno es un administrador pésimo y corruptísimo. Es que ya quiero ver las Afores en manos de un burócrata de quinta. Claro. A ver, mi querido Hugo. Oye, Eduardo, mira, yo creo que no es nada más una ocurrencia del diputado Santiago Santos. ¿No lo crees? Yo pienso, porque el presidente, lo que comentó anteriormente Luis Enrique Mercado, el presidente lo dijo muy claro ayer y hoy volvió a reiterarlo. Hoy lo dice. Entonces, ¿le dio la idea el diputado? No, yo creo que todo es parte de un guión. Que vino al revés. Pues, claro, que vino al revés. Yo creo que él hace la propuesta. Pero además este tipo de propuestas en otras circunstancias de veras se vería demasiado descabellado, o se vería demasiado gandalla como es, ¿no? Pero ahora estamos hablando de que la crisis está propicia de que el gobierno pueda hacer este tipo de asalto y decir, me apropio de una bolsa de 3.9. A ver, que termine, claro, de 3.9 billones de pesos. Claro que es un robo, porque al final de cuentas es dinero de los trabajadores que nunca pasó por el gobierno, ni fue financiado, ni nada por el gobierno. No es dinero del gobierno, punto. No, pero se lo puede robar. Hay que ser como se robaron los ahorros hace unos años de la gente que habían depositado su dinero en el Seguro Social. Claro, pero además ahora le urge porque no tiene, en las arcas se le quedaron vacías, sobre todo para todos los programas sociales, electorales, por el desplome del precio del petróleo, también por el decrecimiento que se está programando, y tienen un año para hacer toda esta mecánica y toda esta campaña electoral fuerte para el 2021. ¿De dónde van a tomar esto? El dinero de las Afores que tú acabas de mencionar, Hugo, corresponde más o menos al 65% del presupuesto anual del gobierno federal. Así es, estás hablando del general. 3.9 billones, pero además, fíjate, no lo tienen que regresar, digamos que no tienen que regresar el monto en poco tiempo, no hombre, en los 4 años que le podrían restar al sexenio, ¿sí? Nada más regresaría alrededor del 12%, que serían, digamos, los que gradualmente se van a jubilar. Sí. Entonces, bien, verdaderamente es un atraco, ¿eh? A ver, Luis Enrique. Bueno, mira, las Afores con ahorro personal es como si... Perdóname, ya son un atraco, Hugo. Perdóname. Ya son porque con lo que se retira un pobre trabajador está del cocol. Mira, nunca en México se había creado un volumen de ahorro como el que se ha creado a través de las Afores. Claro. Por un lado. Por el otro, es cierto, no han perdido a los trabajadores. Han disminuido los rendimientos en este año por la circunstancia, pero hay que acordar que un instrumento de esos, el rendimiento final lo mide hasta 30 años. Y ya han tenido otros meses de minusvalía, pero en todos los años las Afores han dado en promedio 6% en términos reales, que es el mayor rendimiento real que se ha conseguido en México y que se consigue en este momento. A ver, una pregunta, ustedes que saben todo. Las Afores tienen invertido gran parte de su dinero en bonos del gobierno mexicano. Sí, el 95%. Bien, el 95%. Si el gobierno se queda con las Afores,
se va a quedar con su propio dinero a fin de cuentas, que son los bonos. ¿Dónde está la utilidad a fin de cuentas? No, es que está normatizado esto. ¿Mandé? Está muy normatizado esto, no puede, aun cuando él maneje los bonos, se no va a quedar con una utilizar. bola. No es dinero en efectivo, contante y sonante. No, pero no lo puede desviar. No lo puede invertir en otras cosas. Es lo que quiere el gobierno ahora, es invertirlo en otras cosas. Lo que quiere el gobierno pero ahora espérate, es... para invertirlo, mi querido Hugo, tendría que empezar a vender los CETES. Claro. A vender los CETES, y eso desplomaría el mercado de los CETES. A ver, espérame. Esto no es fácil. Espérame. Estamos hablando de ingeniería. Tienen que reformar la ley. Que este diputadete no entiende. A ver, Álvaro. A ver, si mis cifras no están mal, las aportaciones según el CONSAR, las aportaciones de los empleados suman 3.9 billones de pesos. Así es. ¿Sí? Es un bolón de dinero. Ese dinero son aportaciones depositadas, comprados bonos, lo que tú quieras, pero son aportaciones de alrededor 47 millones de pesos. Pero no hay liquidez, es lo que hay que entender. Esto no es una bodega llena con 3.9 billones de pesos. Puede ser que haya, por supuesto que hay un problema de liquidez, pero ese dinero es de las personas. Si lo entregamos en administración, lo único que va a pasar es que ese dinero se va a diluir. Es lo que va a pasar. Claro, por supuesto. Mira, yo siempre sostuve la idea de que las Afores y toda esta ley del ahorro se creó para que el gobierno tuviera un nuevo instrumento de financiamiento. Y el hecho es de que tanto dinero está invertido en CETES, es dinero que el gobierno ya pidió prestado a los trabajadores y lo va pagando conforme se van jubilando las personas, como tú dijiste, Hugo, que es una cantidad mínima junto a la gran masa trabajadora. El dinero no está ahí, es lo que hay que entender. El dinero lo tiene ya el gobierno. El gobierno tiene el dinero y lo tiene. Los activos de las Afores son CETES, no son billetes. Son CETES o son certificados accionarios o lo que sea. No es dinero. El dinero ya lo recibió el gobierno o las empresas cuyas acciones compraron las Afores. Así y el de gobierno fácil. tendría que quedarse con ellas, tendría que vender sus propios CETES y no tiene dinero para redimir 3.4, 3.9 billones de pesos de golpes. Pero yo no lo puede hacer. De golpe no lo puede hacer. No lo puede hacer porque el que lo haría sería el Banco de México. Claro, no lo va a hacer de golpe, pero lo va a hacer de acuerdo a lo que lo vaya a necesitar. Son 3.9 billones. Sí, pero mira, es mucha lana, pero no está ahí la lana, Hugo. No está la lana ahí. No está la lana. Yo sé que no está la lana. Eduardo, pero de todas maneras, yo sí entiendo la dificultad de lo que tú estás, pero nos da mucha incertidumbre que el presidente vea con buenos ojos esa maniobra. No acabamos de entender exactamente cómo lo va a usar, si se van a flexibilizar algunos, ¿No lo por ejemplo. entiendes? Yo sí lo entiendo muy claro. Mira, a ver, yo le recomiendo una cosa. A ver, es Pónganse un a ver los decir, libros que Eduardo, durante años escribió el presidente y le van a entender toditito, Liliana. Al presidente. Dice que al presidente lo vamos a entender. No sé quién entiende al presidente. No sé si leyendo su libre se va a entender. Es que si no lo entiendes, que no lo has estudiado. Aquí estamos como no los estoy alemanes. tratando de entender al Como los presidente. alemanes cuando llegó Hitler y no leyeron Mein Kampf. Al presidente no se le puede entender, Eduardo, y ni siquiera me digas que tú lo entiendes. Pues entonces tú serás el único en México que lo entiende. Mucha gente lo entiende, Liliana, por favor. Okay. Yo te preguntaría cuántos de los libros que escribió el presidente has leído. Por eso, entonces ahora tú dime cuál es la lógica, entonces, de que vea con buenos ojos el tema de las Afores. Y tú sí lo entiendes. ¿Cuál es su lógica? Se llama lógica de la estatización de los recursos. Claro, pero si él lo que necesita es echar mano de los recursos y tú estás diciendo que va a tener muchas trabas, dinos, entonces, ¿de qué le sirve esa medida? Entiende, es el control, se llama, cuando tú estatizas tienes más control, cuidado que no te estatice a tu donde estás trabajando. Es que es lo que hay que ver. El presidente trae un esquema estatizador.
Totalmente, pero dentro del esquema estatizador tienes que entender cuál es la ganancia que él tiene con esa medida. Y si ni siquiera poder, por eso, ¿cuál es la ganancia? Se llama poder, Liliana, se llama más allá del poder, más allá del poder. ¿Qué más quieres? Hugo nos Liliana, está diciendo. ¿qué más quieres del poder? A ver, nos quedan poco tiempo. A ver, Hugo. Yo para mí no hay al final más de cosa cuentas, que el poder para todos estos hombres del poder. Al final de cuentas, este atraco sí le va a dar una cierta liquidez. No está todo en liquidez. No va a ser un atraco porque se va a hacer con todas las de la ley, Hugo. Bueno, exactamente. Con la ley. Como los... Sí, como el Bumaproa. Pero bueno, estamos hablando aquí de que el presidente, aún cuando hagan esto, Morena, van a pasar 4 años y el problema le va a quedar a los otros sexenios. Eso va a ser lo peor. ¿Cuál es la diferencia? En este país los gobernantes siempre han dejado los problemas para el que viene. Es un problema que tiene que es liquidable a largo plazo. Entonces, perfectamente van a salir sin ninguna bronca. Van a hacerse de liquidez, porque esto, aun cuando no está en inversión. Una pregunta para entender, una pregunta para contestarle, Liliana. ¿Cuánto dinero le dejan a las instituciones privadas que hoy manejan las Afores? ¿Cuánto les deja de utilidad? No tienen una utilidad las administradoras. Eso va a ser el primer... Ese va a ser el primer negocio del gobierno. Exacto. Las comisiones. Antes era más recursos. ¿Ya contesté tu pregunta, Liliana? Antes era una parte de Bansefi. Ahora, ojo, las comisiones se cobran sobre las utilidades, no sobre el capital invertido, ¿eh? Por supuesto. Las Afores tienen minusvalía. Entonces no van a cobrar nada. Inmediatamente, mira, yo te quiero decir algo. Inmediatamente se balancea, el balance general del gobierno se limpia con esto, ¿eh? Porque también hay un tema de pasivo. Lo limpias, tú diluyes el dinero y tan, o sea, perdón, Liliana, de hecho es un movimiento brillante. Si tú lo hicieras, seguro te caería una revisión de Hacienda. Por eso no me queda claro si es un tema de poder, si hay una ganancia en términos de recursos. El problema es que cuando, mira, te voy a decir cuál es el problema, Liliana, que cuando se ideologiza la discusión, ya no se llega a ningún lado. Hay que ver las cosas con una gran fealdad y con una gran subjetividad, porque cuando ideologizas todo, caes en lo mismo que ellos están haciendo. Ya lo dijo Álvaro, y ya lo dijimos todos. Ganan poder, ganan las comisiones y saldan su deuda. Son dueños de su propia deuda. Imagínate, a ver si no copias, pero eso no, por ahí no hay Afores. Bueno, 30 segundos, concluye, Hugo. Mira, yo creo que al final también del día, esta parte de la disminución salarial, que más que es obligatoria, por así decirlo, a los funcionarios. No, ¿cómo crees? Es voluntaria. Llega tu jefe y te dice... No, es parte de justificar y el decir, nosotros nos estamos sacrificando, entonces ahora necesitamos hacer, es parte de la estrategia, necesitamos las Afores. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.